Bueno, queremos agradecerle acá a la licenciada Alejandra Besosi por venir a colaborar con nuestro ciclo de conferencia de familia. La verdad que es una línea muy importante que estamos trabajando dentro de 7 encuentros, y una profesional prestigiosa como vos nos gusta mucho tenerte, y esperamos, como toda la gente buena, aparte amiga de la familia, personal, mi familia, no personal mía, pero nada, que sea siempre decimos un hospital abierto, que podamos poder convocar a toda la gente que trabaja de corazón y con ganas de hacer cosas. Así que bueno, esperemos que sea el primer encuentro con vos y que haya muchos más, y bueno, muchas gracias por venir. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, desde el área de formación tengo también el honor de abrir este segundo encuentro del espacio de abordajes familiares, que ya la licenciada Vanessa Jefes va a hacer la presentación de la disertante de hoy, pero tiene el título, el encuentro de hoy, de perspectiva vincular psicoanalítica de la clínica con familias, y no azarosamente, quizás la palabra familias viene en plural. Es un espacio que también pretende pensar, como dijimos en el primer encuentro, la familia y la red vincular, y eso ya esboza un modo de entender la familia en la contemporaneidad. Y también es un espacio que pretende pensar la familia desde la complejidad. Eso implica discutir, trabajar, pensar con distintas miradas, herramientas, y hoy vamos a tener el agrado de escuchar la perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis eventualmente es acusado justa o injustamente de una perspectiva a veces individual, del tratamiento individual de los sujetos. A mi entender es una acusación injusta y no es el mejor que puede aportar el psicoanálisis, más bien lo contrario. Si hay algo que no se puede acusar el psicoanálisis, es de concebir un sujeto que se hace solo, autopoético, digamos, un sujeto que se engendra a sí mismo. El sujeto del psicoanálisis se hace sujeto a través del otro, ¿no? Entonces, hecho este preámbulo y esta consideración, creo que vale resaltar también, como dijo Ignacio al principio, se pretende en el hospital trabajar el abordaje familia, es uno de los ejes estratégicos, temáticos de esa gestión en el hospital, y nosotros celebramos que eso se dé en el ámbito asistencial, pero también a través de una estrategia formativa. Apostamos en la formación como un modo de intervenir en las prácticas y de modificar efectivamente las prácticas. Hecha esta consideración, paso la palabra a Vanessa, que va a presentar la disertante. Bueno, es un orgullo y un honor que Alejandra esté acá con nosotros. De psicología y psicoterapia de grupos, ¿lo dije bien? Eso sí. APP. Psicología en la UCES. Intervenciones en situaciones a la situación junto a Ignacio Leukovich. Y bueno, creo que la perspectiva vincular psicoanalítica, como decía Mariana, es muy importante, que es una herramienta fundamental para mejorar nuestras prácticas y que todavía sabemos muy poco de ella. Así que, bueno, la invitamos a Alejandra porque sabemos que va a ser un gran aporte.
en este sentido, así que muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? No, vos lo sabés, ¿no? Hola, ¿ahora sí? Sí. Bueno, gracias por la elogiosa presentación. Mejor el de cable. No. Hola, ahora sí. Bárbaro, no hay ningún problema. A ver, yo les quiero contar, es muy conmovedor para mí volver a estar en este espacio. Yo no conocía esta institución, pero en los años 80 hice mi concurrencia de 5 años en el Borda, y esto me evoca muchas de estas cosas que me atravesaron. Estos son otros tiempos de la psicología, otros tiempos de la salud mental, otros tiempos del psicoanálisis, por suerte, para todos los que estamos acá. Pero a mí me puso esta invitación a pensar y a repensar qué del psicoanálisis y qué de las prácticas en salud mental se nutren unas a otras. Por eso me subo mucho a tu reflexión, Mariana. Espero representar un psicoanálisis que se encarna en una idea de la salud mental y que se muestra vivo y no cerrado. Creo que el psicoanálisis que se critica es ese psicoanálisis que se mantiene abroquelado en sus territorios y que no se deja interpelar, ¿no?, por las prácticas que hoy más que nada son prácticas, a ver, si bien la clínica de las adicciones tiene sus especificidades, mayoritariamente son clínicas de borde, clínicas con dificultades. Así que bueno, espero en ese sentido, más allá de los contenidos que voy a transmitirles, dar cuenta de eso. Por otro lado, me detuve bastante a pensar qué recorte hacer de todas las posibilidades que me permitía ese título tan general que les pasé a los organizadores, y decidí hacer una apuesta a este esfuerzo formativo que están ustedes haciendo. Yo creo que nuestra generación, yo tengo 40 años de profesión, tuvo la suerte de poder formarse con espacios y tiempos formativos mucho más fáciles que lo que ustedes tienen. Las prácticas hoy, las condiciones socioeconómicas no dejan que todos se puedan formar o nos podamos formar como necesitamos. Los espacios de terapia, de supervisión, de grupos de estudio se fueron achicando por el apremio de la vida. Entonces me pareció importante, de lo que en realidad no contarles lo que más tenía ganas, que ahora les voy a decir cuáles son los títulos, pero sí hacer un poco más hincapié, como decía Vanessa, en darles algunos elementos que tengan que ver con la perspectiva vincular, que van a ser solo mojones. No pretendo en un encuentro de un rato que ustedes puedan atravesar una serie de conceptos que voy a bordear, pero sí que les queden los mojones, la referencia a los autores, los recorridos, y en la medida de que cada cual tenga su campo de interés, pueda ir ahí a buscar algo que lo toma, ¿sí? Yo les pedí a las organizadoras que me mandaran 3 viñetas y que fueran lo más ilustrativas posibles de las prácticas actuales que tienen ustedes, y un poco a partir de ahí recortar qué de la vasta teoría del psicoanálisis vincular, porque el psicoanálisis vincular se desarrolló aquí en la Argentina y en Francia en estos últimos 30 años con una potencia increíble. Nosotros tenemos acá en la Argentina grandes productores de teoría como Isidoro Berenstein y Janine Puget, que tuve el orgullo que fueron mis maestros. Bueno, Janine sigue siendo hoy una interlocutora. En este momento están reunidos mi grupo de trabajo con Janine, que fue, ustedes no sé si saben, le dieron el honoris causa en la Facultad de Psicología hace una semana, sumamente merecido. Isidoro falleció. Y hay muchísimos más autores, colegas, dentro de nuestra perspectiva vincular, que vale la pena visitarlos y leerlos, con mucha experiencia en instituciones y en clínica diversa. Y después está toda la corriente francesa, cuyo representante es René Caes, que es un autor sumamente fértil, bastante complejo.
leer a Caes es como leer a Lacan o leer a Freud, digamos, es un autor con una metapsicología compleja. Voy a intentar transmitirle algunos conceptos así como iluminadores, como para que el que le interese pueda animarse a incursionar. Estos desarrollos de lo que nosotros acá en Argentina llamamos perspectiva vincular, dentro de psicoanálisis a nivel internacional se llama psicoanálisis con una perspectiva de la intersubjetividad, ¿sí? Sobre ese marco general abrevan distintas corrientes. Yo me voy a detener bastante en puntear a los desarrollos de Isidoro Berenstein, que tiene varios libros que les recomiendo, que hay varios libros dedicados a la clínica de familias, algunos compartidos con Janine, otros de autoría propia. Pero además, bueno, y ahora voy a entrar en eso. Lo que les quiero, para no ser así, de ser intrigante, había dos cuestiones que me hubiera gustado entrar, que sería, yo le puse no solo familias al título, sino que le puse comillas. En este momento, con la enorme movilización que tenemos, con las cuestiones de género y todos nuestros movimientos en la Argentina, de los que también tenemos que estar sumamente orgullosos, hay muchísimo para charlar sobre las nuevas presentaciones familiares, un montón. No me voy a ocupar de eso. Y hay otra, estuve también tentada de poder trabajar cómo pensar un poco las adicciones como este sufrimiento epocal, y tomar mucho la línea de Ignacio Lenkovich, que es un historiador fallecido, pero que trabajó mucho con los psicoanalistas, para poder aportar de ahí la idea de una subjetividad instituida, la subjetividad del consumidor. Entonces, a nosotros los psicoanalistas nos gusta hablar del consumidor consumido, ¿no? Pero me pareció que eso necesitaba una serie de recorridos que iban a ser como más tediosos. Entonces, haciendo pie en las viñetas, que voy a dejarnos un rato después para que las podamos tomar, y así desde el pie en las viñetas que ustedes mandaron, por ahí nos es más fácil el intercambio porque es la clínica de ustedes, hacer algunos recorridos sobre lo que es la perspectiva vincular y la manera de pensar la familia en la actualidad de la perspectiva vincular. ¿Sí? ¿Estamos bien? A mí, como me cuesta mucho el formato académico, con lo cual que me interrumpa me encanta, por eso no me llevo bien ni con el Power, ni con las presentaciones, ni con eso. Me gusta, me voy contenta si logré conectar y que alguien pudo subirse a algo de lo que estoy pensando, así que no me molesta que me interrumpan. Puedo decir, te contesto en un rato, o puedo meterle el aporte, la interrupción, la idea sobre lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, dicho esto, voy a intentar, y ahora voy a ir hacia el pizarrón, hacer un recorrido del desarrollo del psicoanálisis de familia desde los años 60, 70 hasta la actualidad, para ir dando mojones. Y después dejarle un ratito para la noción para mí más potente que en mi clínica tiene René Caes, que es la noción de transmisión transgeneracional, que sirve mucho para pensar lo traumático. Y lo traumático, recién charlábamos acá informalmente, ya no solo como aquello que irrumpe a medida, como decía Freud, como un rayo, en el sentido de algo agudo, sino como algo que se instala o en el exceso o en el déficit para el aparato psíquico, y esto nos acontece bastante diariamente, o los excesos o los déficits, que es una noción freudiana clásica vinculada a la teoría pulsional, ¿no? La idea de la pulsión de muerte como algo que excede lo psíquico, o como algo que es sobre o un exceso de erogeneidad en la pulsión de vida como algo que sobrepasa por su cantidad, ¿no? Entonces, ahora voy a ir ahí. Yo recordaba cuando estaba viniendo para acá, que recordaba cuando yo empecé en el Borda, tuve la suerte de, tuve dos cuestiones como psicóloga. Como éramos psicólogos, estábamos para hacer psicodiagnósticos nada más, los pacientes o las familias los atendían los psiquiatras, o nos daban las familias que les resultaban muy complicadas en ese momento.
Y también nos daban las actividades como las asambleas multifamiliares. Entonces, incursioné de entrada en lo que era, como decía Ulloa, el psicoanálisis de la numerosidad social. Fernando Ulloa es otro referente argentino que no fue lamentablemente mi maestro, pero sí en el que yo he abrevado un montón para pensar mi clínica. Creo que es otro de los grandes argentinos, que hizo un enorme aporte a un psicoanálisis, como lo llamaba, la numerosidad social, y del que nosotros, los que hemos trabajado, por ejemplo, en catástrofes sociales, en situaciones donde es muy difícil mantener una posición psicoanalítica, tomamos una frase muy lúcida, que es que él, trabajando así en instituciones, con mucha gente, se le preguntaba cómo se podía hacer psicoanálisis de esa forma en ese momento. Yo creo que todavía es válida esa pregunta. De hecho, muchos de ustedes estarán pensando que qué del psicoanálisis puede servir para la diaria que ustedes tienen. Y él decía algo muy lúcido, que se trata, para un psicoanalista que está atravesado por los efectos de su propio inconsciente y que sostiene la transferencia, eso que pasa entre dos personas cuando se arma un dispositivo como el eje de lo que sucede, que alguien que se posiciona ahí, se trata de estar psicoanalista, no de ser psicoanalista. ¿Y qué era para él estar psicoanalista? Era poder sostener, él decía algo muy lindo, una tenaz intención metodológica, de colocarse en una posición de escucha con la mayor abstinencia posible del campo, pero sin dejarse de implicar. Y con la mayor neutralidad benévola, no neutralidad en el sentido de no tomado por las propias posiciones, como para poder hacer aparecer algo del orden del vínculo o de lo posible de un vínculo en esa situación. Esta parte final creo que se la agregué yo. Me parece que esa parte Ulloa no la decía porque él no usaba la perspectiva vincular como referente teórico, ¿sí? Entonces, me parece que eso es también algo para tomar lo que vos decías, Mariana, de qué del psicoanálisis, ¿no? Qué del psicoanálisis nos aporta a nuestras prácticas. Bueno, entonces, le decía que en los 80, cuando yo empecé a vérmelas con esto de las familias, con la clínica de la psicosis, donde las familias eran imposibles de no abordar, digamos así. En Buenos Aires había dos movimientos muy fuertes. Estaba empezando a florecer enormemente la terapia sistémica y los psicoanalistas salidos de las instituciones oficiales, por ejemplo, los que fundaron la institución a la que yo pertenezco, Pillon Rivière, Janine Puget, Fontana, muchos psicoanalistas que no acordaban con la rigidez de los esquemas del psicoanálisis oficial, fundaron instituciones que justamente de qué se ocupaban, de pareja, familia, grupo e instituciones. Nuestra institución se sigue ocupando de esto, buscando que el psicoanálisis diera cuenta de estas prácticas, buscando desarrollar teorías dentro del marco del psicoanálisis que pudieran alojar estas nuevas prácticas. Y la verdad que ha sido un campo súper fértil, porque Berenstein y Puget han desarrollado una metapsicología que se usa en este momento en muchos países de Latinoamérica, muchísimos. Han sido traducidos sus textos en Francia, pero parece que lo más potente es que se usa muchísimo en Latinoamérica, en muchos países latinoamericanos, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, buscando alojar las nuevas prácticas. ¿Desde dónde arrancaron? A ver, voy a tomar, me voy a tener que pasar al otro micrófono, ¿puede ser? Ustedes no sé si saben que, bueno, el psicoanálisis en la Argentina para los 60, 70 se había desarrollado kleinianamente. Los fundadores de las instituciones psicoanalíticas se habían analizado en Europa, muchos, algunos directamente con Klein y otros con sus discípulos. Entonces, aquí en la Argentina tuvo un enorme desarrollo la teoría kleiniana.
Entonces, en los años 60, Isidoro y Janine venían formados, analizados y formados dentro del marco de la teoría kleiniana. Y empezaron a utilizar su marco teórico para poder dar cuenta de la clínica de familias y parejas. Entonces, cuando ellos empiezan a desarrollar trabajos, hoy estaba recordando, la Asociación de Grupos tiene 60 años, o sea que ya en el 58 la fundaron. Pichon Rivière ya estaba trabajando en hospitales. Pichon Rivière también, o sea, todos los que desarrollaban tenían este marco. Pichon también se desmarca, ¿no?, de esto bastante. Blecher, otro psicólogo que ha sido un antecedente importantísimo para nosotros, ¿qué planteaban cuando ellos abrevaban en la teoría kleiniana? La identificación proyectiva, que es esa letra horrible que puse ahí, era un desarrollo kleiniano que mostraba, que hablaba que en la díada entre la mamá y el bebé, la mamá el niño podía percibir los contenidos inconscientes de la mamá y el bebé podía captar los contenidos inconscientes. O sea, había una transferencia de contenidos inconscientes entre el niño y la madre, entre la madre y el niño. Entonces, desde esa hipótesis donde se basa después los desarrollos vinculados a la empatía, a la capacidad de reverie, hasta la telepatía. Vieron que la telepatía es esa capacidad de captar contenidos inconscientes en el inconsciente del otro. Desde esa teoría, donde se empezó a hablar de identificaciones cruzadas, ¿no?, la identificación con el agresor temido, bueno, había muchos enunciados para hablar de lo que se armaba entre dos personas. Este se pelea conmigo porque está identificado con el agresor que me antecedió a mí en mi lugar. Entonces había este tipo de hipótesis. Desde esa teoría ellos empezaron a hablar, tomaron la pareja primero como objeto de estudio y hablar de que en la pareja, que era la base donde se fundaba la familia, definición clásica de familia burguesa, pareja conyugal, pareja matrimonial, constitución de la familia, se armaba un entrecruzamiento de identificaciones proyectivas entre los que traía un él o una ella al vínculo, a esa relación. En ese momento el único que usaba la palabra vínculo era Pichon Rivière, que la usaba en otro sentido, y se armaba lo que decían Janine y Isidoro, el objeto único, que era ese objeto del inconsciente al que había que interpretar cuando teníamos delante una pareja que condensaba los entrecruzamientos identificatorios cruzados de cada uno de los miembros. ¿Me siguen? ¿Se entiende la imagen? Bien. Entonces ellos empezaron a escribir un libro que se llama el libro, hay uno que es muy bueno, si tienen que vérselas con Clínica de Pareja, porque aunque tenga perimida su teoría, es excelentemente práctico porque tiene una descripción de lo que es la clínica de las parejas que es buenísima, tiene varios parámetros y varios ejes, se sigue usando mucho en la formación, donde se habla del objeto único. Ellos se sentían muy atrapados en este esquema teórico y empezaron a avanzar nutriéndose de lo que serían las fronteras del psicoanálisis. Ellos tienen un enorme intercambio con la filosofía política, con las teorías de la subjetividad. Los dos trabajaron muy codo a codo con Ignacio Leukovich y empezaron a brevar en otras cuestiones. Antes de llegar a los actuales desarrollos, ya en los 80s, esto quiere decir estructura familiar inconsciente, la EFI. Estructura familiar inconsciente, así llamó Isidoro Berenstein a esa trama inconsciente de vínculos que subyacen bajo la dinámica de una familia. ¿Cómo llegó ahí? Porque primero hicieron un pasaje del objeto único, hablar del zócalo inconsciente. Ya había un zócalo inconsciente en las parejas o un zócalo inconsciente en las familias, donde los síntomas que presentaban o las disfunciones que presentaban manifestaban algo de ese entramado inconsciente que estaba haciendo síntoma. Ese zócalo inconsciente iba a dar diferentes modalidades de vincularse. Entonces, en ese libro van a encontrar, por ejemplo, las parejas a predominio dual, fusionadas,
las parejas a predominio de hiperdiscriminación, de poco contacto. Y de esos modelos de pareja, las conflictivas en la dinámica familiar con los hijos, a partir de esas formas de funcionamiento que obviamente caían sobre la descendencia. Ahí ellos, Janine sigue mucho más desarrollando la clínica de pareja, Isidoro va más hacia las clínicas de familia, compartiendo y separando, y en ese momento se desarrolla la teoría, o aparece en Francia, Lévi-Strauss y el estructuralismo, y todos los autores que toman el estructuralismo, obviamente en el que abrió Lacan, para generar nuevos desarrollos epistemológicos. Entonces, del estructuralismo de Lévi-Strauss se nutre Isidoro Berenstein, toma el concepto levi-straussiano de estructura familiar y él habla de estructura familiar inconsciente. ¿Cómo define Isidoro la EFI? Quedó así como una especie de nomenclatura argento, digamos, ¿no? Argentina. ¿Cómo la define? ¿Y cuál es el movimiento que hace al pasar de una teoría del aparato psíquico singular que tenía sus acomodaciones en la relación a pasar de una teoría estructural que permitía pensar relaciones múltiples? Pasaba de una teoría donde el Edipo y el triángulo edípico y el lugar tercero era lo que iba a definir vamos a decir así, cuanto más terceridad, decíamos los psicoanalistas, había en una familia o en una pareja, mayor posibilidad de salud mental. Cuanto más modalidades de vínculos narcisistas o diádicos, más seguramente más producción sintomática. De este esquema de 3 se pasa a este esquema que es lo que llama un esquema de cuarto término. Lévi-Strauss trabaja, creo que trabaja con tribus, la idea de que además del lugar madre, padre, hijo, hay una idea de lo que es el cuarto término. El cuarto término era, en esta mitología, el hermano de la esposa, que es la que iba a ceder la mujer a la nueva familia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la estructura familiar inconsciente ya introduce algo que hoy está súper desarrollado, que es la idea de la transmisión generacional. O sea, ahí va a haber, para armar una familia, una lectura de un intercambio entre familias que va a dar lugar a una nueva familia. La familia A, la familia B, él y ella arman una alianza, se casan, tienen niñitos, y en ese proceso de transferencia de familia a otra, va a tener que suceder una serie de intermediaciones para que esto, a nivel inconsciente, para que esto no produzca síntomas. Entonces, hay un término que usamos todavía un montón, que se llama permutación simbólica, que es que esa mujer que se entregaba por el hermano, por el padre, a ese hombre que va a ser su marido, que viene con un linaje, a su vez que tiene un linaje, que va a tener una descendencia, tiene que permutar, salir del lugar hijo, apropiarse del lugar mujer / madre, para poder investir a esa descendencia siguiente con un lugar nuevo en la cadena generacional. ¿Lo digo después más despacito? ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque ya en esta concepción del 80 está atravesada por la idea de transmisión transgeneracional, si bien hoy tiene otro estatuto. A partir de ahí, Isidoro y Janine empiezan a desarrollar enorme cantidad de conceptos teóricos y empiezan a tener un interesante contrapunto con René Caes. Vieron que a los psicoanalistas nos encanta poner a prueba nuestras posiciones y diferenciarnos y todo. Y eso creo que también hace vivo y no anquilosado al psicoanálisis. Digo esto porque, bueno, yo tuve la suerte de estar en una institución donde habitaron las dos corrientes. De hecho, tuve la suerte de trabajar personalmente con René Caes. Cuando trabajé con Catástrofes Sociales, tuve el lujo de tener una supervisión con él. Es una persona encantadora, siendo que en general en nuestra jerga de psicoanalistas argentinos a los franceses les tenemos un poco que son un poco difíciles, que son muy narcisistas, como algunos colegas franceses. No es el caso de René Caes, que es un hombre sumamente sencillo y brillante. Y empezaron a tener algunas discusiones. Por ejemplo, para que cuando ustedes lean sepan
porque esto si no se confunde un montón. La idea de lo transsubjetivo, a ver, acá hay algo que viene acá, ahora voy a hablar de que me puse este acontecimiento. A ver, nosotros a partir de acá, desde la perspectiva vincular, decimos que nuestra subjetividad está triplemente determinada, que hay un espacio intrapsíquico o intrasubjetivo, uno intersubjetivo y uno transsubjetivo. Para la perspectiva de Bernstein-Puget, lo transsubjetivo coincide con el contexto sociohistórico. Para René Caes, lo transsubjetivo es un concepto metapsicológico donde siempre hay un atravesamiento constante entre el vínculo y la sociedad el vínculo, los sujetos y el vínculo. Es más una noción dinámica de transferencia constante y de reacomodaciones constantes. No se refiere al contexto sociohistórico. Caes, para hablar del contexto sociohistórico, usa otras dos categorías que son los garantes metapsociales y los garantes metapsíquicos. Cuando él quiere referirse a la a las prácticas instituidas que nos instituyen como sujetos, se refiere a los garantes, habla de la cultura, los mitos, bueno. Mientras que cuando se refieren Bernstein y Puget a lo transsubjetivo, se refieren a las condiciones sociohistóricas. ¿Bien? ¿Dónde estábamos? Entonces, ya acá, estamos acá, a partir de los 90, estamos en pleno desarrollo de lo que llamamos hoy perspectiva vincular. ¿Qué pasó con los desarrollos del estructuralismo y la estructura familiar inconsciente? Que fue un recurso terapéutico muy potente. En esa época, con los que trabajábamos con familias, la consigna bajo este marco teórico es que para atender una familia, para que fuera un dispositivo familiar, hacía falta por lo menos que concurrieran 2 generaciones. O sea, si venían solo los hermanos, no había sesión familiar. Si venían solo los padres, tampoco. O sea, nuestros encuadres, como estábamos experimentando los alcances de los dispositivos, eran bastante más rígidos de lo que son ahora. En general hoy los encuadres son más laxos por miles de motivos, pero se trataba de poder tener en el campo de la sesión 2 lógicas, ¿sí? 2 generaciones, para poder detectar dónde la estructura familiar inconsciente estaba anudada, digamos así, dónde había que intervenir e interpretar. Hoy, como las teorías se han desarrollado y tenemos como, nos desapretamos del estructuralismo y tenemos un esquema teórico que tiene que ver con la multiplicidad y la complejidad, nosotros podemos trabajar terapias vinculares de hermanos, terapias vinculares de, tía con sobrino. Bueno, ustedes acá tienen un montón de vínculos que pueden ser vínculos de sostén vincular, que pueden ser vecinos, conocidos, y trabajar con nuestros nuevos desarrollos teóricos, pudiendo intervenir igual, en el sentido lo más eficazmente que ponemos, leyendo un nivel de implicancia inconsciente sin necesitar tener estos dispositivos, ¿sí? Pero para ese momento, ese era el dispositivo posible. ¿Qué pasaba con eso? Era tan perfecto, Lévi-Strauss tiene una teoría tan redondita, y el psicoanálisis entraba también, donde se podía interpretar siempre la repetición, la repetición donde una familia no podía, vamos a poner así, dejarle lugar a la nueva generación, y el síntoma era, en relación a retenerlo, era donde uno podía interpretar fácilmente por cómo era pensado el hijo por ese padre, que ese hijo no era el ideal que esperaba el padre. O sea, había toda una teoría de fácil aplicación. Ustedes después me dicen el horario, ¿no? No, ok. Por ahí yo ahora voy a llegar acá a lo del acontecimiento y voy a hacer una pausa. Así, si quieren, me pueden preguntar y sigo. Entonces, el problema que tenía esta teoría es que no daba lugar a pensar la novedad. O sea, se trabajaba mucho interpretando la repetición generacional, ¿no? Aquello que de familia en familia no dejaba, pero no daba lugar a la novedad.
cómo alojar lo novedoso. Lo que hoy decimos lo que se presenta, no lo que se repite por la vía de la representación, que es uno de nuestros instrumentos, ¿no?, teóricos psicoanalíticos. Entonces, ahí aparecen los desarrollos de Alain Badiou. El acontecimiento es la teoría que desarrolla Badiou, un filósofo francés contemporáneo, que también se lo súper recomiendo, que habla sobre, la filosofía de la mano de Badiou trae dos conceptos que para mí son súper útiles. El acontecimiento no está definido porque hay algo nuevo. Fue un acontecimiento que, vamos a decir que puede ser un acontecimiento, que hubiera, no sé, una marcha por tal motivo en tal situación, algo que no se espera pero se produce, sino que lo acontecimental está pensado como una situación que para ser definida como nueva necesita ser pensada con un nuevo término que al alojarlo descoloca lo que se venía pensando hasta ese momento y produce un cambio de posicionamiento. Por ejemplo, el cuarto término de la estructura familiar inconsciente de Strauss, de Lévi-Strauss, modificaba y reposicionaba, nosotros decimos suplementaba la teoría del complejo de Edipo, que quedaba atrapada en la terceridad, en lo que sería el Edipo, el niño, los padres y el esquema freudiano de intercambios dentro de la estructura edípica. Entonces, lo acontecimental sería poder pensar lo que se presenta, tomarlo en su novedad, desalojando y dejando en suspenso algunas de las teorías anteriores para después ver cómo esas teorías se reacomodan. Por ejemplo, nosotros en los últimos años, ahora ya no tanto, en los últimos 5 o 10, discutíamos mucho en nuestra institución sobre la categoría de la noción del complejo de Edipo. Porque el complejo de Edipo viene descentrándose, pero sigue teniendo su potencia, obviamente, para algún tipo de clínica. ¿Pero cuál? ¿No? ¿Cuál? Entonces, yo acá, para poder entender lo que es el acontecimiento en Badiou, hay que entender esta noción de suplementación, que a mí me encanta, porque es la que nos permite armar un recorrido en nuestras líneas de pensamiento. Es decir, por ejemplo, que si uno se encuentra diciendo que una pareja funciona como controlador-controlado, que era lo que se decía en los 70s, con el esquema de identificación proyectiva que usaban Pigeon Rivière, que usaba David Lieberman, no es que está, por ahí uno se encuentra pensando eso, pero eso ya no es lo único, no es el único instrumento para pensar, sino que quedó como una herramienta más. Hoy, en estas nuevas teorías psicoanalíticas, empiezan a tener mucha importancia lo que se presenta como nuevo, ¿no? Entonces ahí Puget y Bernstein empiezan a hablar sobre lo que es la presentación y no la representación en psicoanálisis, y plantean una idea que después sirve para cualquier vínculo, que es, por ejemplo, tomar la idea de transferencia, la clásica idea de transferencia freudiana. La transferencia para Freud es aquello que se produce, vamos a usar sobre la figura del analista, donde el paciente o los pacientes consultantes transfieren sus modelos de funcionamiento infantil sobre la persona del analista. O sea, el que se presenta es objeto de una investidura proyectiva de lo que uno tiene a nivel de su inconsciente. Poder acceder a los efectos de inconsciente de un paciente que consulta tiene que ver con poder alojar algo de eso, obviamente. Hoy lo que se piensa, además, que la transferencia tiene otra parte, que es aquello que se produce en el vínculo efectivo entre ese paciente con esa familia, entre ese paciente con ese analista, en esa situación de dispositivo que se arma en este momento, aquí ahora. Y tener que vérselas con que hay alguien que no es yo, ellos hablan de la otredad. Ahora vamos a hablar de un poquito de esto para que ajenidad es un término que lo pueden leer, ajenidad, alteridad y semejanza. Ahora voy para ahí.
donde hay que vérselas con hacer algo con aquello del otro que es ajeno, que no lo puedo homologar a lo que yo ya conozco y sobre lo cual yo le puedo investir mi propia serie psíquica. Entonces, esta nueva teoría donde dentro del campo del psicoanálisis se aloja lo que se presenta y no solo lo que se representa, es muy novedosa. No todo el mundo adhiere, no todo el mundo le parece útil. Por ejemplo, esta es una de las diferencias interesantes que tiene la teoría Puget-Berenstein con la teoría caesiana, ¿sí? La teoría caesiana mantiene su marco metapsicológico en el psicoanálisis más clásico freudiano y no habla de presentación, sino mantiene la lógica de lo que sería lo representado, que sería la lógica del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, ajenidad es aquello irreductible del otro, aquello que no se deja agarrar por nada donde el otro no es un alter como yo, ni un semejante, sino siempre es un poco un extranjero, un ajeno, pero que me impone, ellos dicen imposición, un trabajo vincular. Tengo que vérmelas con hacer algo con eso y el otro tiene que vérselas con hacer algo con mi propia ajenidad, cómo le impacta mi propia ajenidad en el vínculo. Este es un concepto fuerte, potente, da para profundizarlo y seguirlo pensando. Me gustaría ¿quieren que hagamos una pausa ahora y me quieren preguntar sobre esto y hacemos un pantallazo sobre algunas ideas de CAES? ¿Qué prefieren? ¿Quieren que vayamos a alguna viñeta clínica? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, algo sobre CAES y después por ahí con las viñetas clínicas me parece que uy, esto para borrarlo es re difícil, ¿no? Porque está viejito. Bueno, no importa, no borra. Las viñetas que ustedes me aportaron, hay sobre todo una en particular que me parecía muy interesante para ejemplificar lo que es la transmisión transgeneracional de los duelos no elaborados. A ver si ustedes se acuerdan cuál era. Creo que puede ser un paciente J. Que es un paciente que ustedes ven, que la mamá cuenta, a ver, yo leo lo que yo recuerdo y ustedes me ayudan, que es un muchachito que oscila entre el consumo y un estado de depresión muy grande, que se queda, a ver, así mucho tiempo en un estado muy depresivo, encerrado, no sé cuál será su diagnóstico, pero que en alguna entrevista vincular con la mamá, que la mamá cuenta que él desde muy chiquito, desde los 5 años, que se quería morir, porque él se echaba la culpa de la muerte del abuelo. Después, a los 10 años, también se quería morir y creo que empezó a tener ganas de matar, además de morirse, porque oscila en momentos de mucho odio y momentos de mucha retracción de querer morirse, si no pesqué mal, porque sus padres creo que se separan en ese momento por las fechas que ustedes pusieron y entonces, como no se siente querido por el padre, hoy creo que elige a su padrastro y no a su padre, quiere volver a morirse, digamos. Y hoy tiene un síntoma donde tiene miedo de matar por odio, bueno, y pasa de querer matar por odio a estar muy retraído, ¿no? Como muy con deseos de muerte propia. Si no entendí mal, es así el caso. Me parecía súper interesante lo que aporta la madre, porque ahí tendríamos un ejemplo muy bueno de lo que CAES llama los duelos no resueltos en una generación, como hacen síntoma en la generación siguiente. Yo me animaría fácilmente a decir, a ver, después hay que ver cómo eso se puede construir, esa intervención en el campo de un paciente que tiene un funcionamiento tan precario, ¿no? Digo, a ver, esto estamos haciendo un ejercicio clínico, yo no estoy diciendo que esto es lo que ustedes tendrían que decir, ni mucho menos, sino un ejercicio clínico, que sería muy fácil pensar que los duelos no resueltos, supongamos, de esta madre en relación a la muerte de su propio padre, están marcando en este hijo como una de las corrientes que funciona, junto con que se va a ver resignificada cuando él sufre la pérdida del padre de él, o sea, ese padre que se separa y se va y hace otra familia, y que están potentemente actuando, porque él hace síntomas con el deseo de morirse y con el deseo de matar, digo, ¿no? Que son dos caras, dos posiciones
interesantes. Entonces, digo, a su vez es muy probable que si uno indagara con esa mamá que estaba como muy necesitada de contar, porque cuenta bastantes cosas, probablemente esa mamá, Caes diría que hay una generación anterior donde la muerte de ese padre, de ese abuelo del paciente, se subió a una corriente donde hay algún duelo no resuelto en la generación anterior. Entonces, recién en la tercera generación cobra tanta potencia el síntoma. Estos desarrollos, que hoy son sumamente valiosos, se empezaron, además de la teoría de Caes, se empezaron a hacer después de cuando en Europa se empezaron a asistir los pacientes sobrevivientes del genocidio nazi, ¿no? Empezaron a hacer los psicoanalistas europeos. Estuvo hace poquito acá en la Argentina Yolanda Gampel, que es una argentina que está radicada en Francia, que trabajó en Israel, que trabajó con muchísimos sobrevivientes, que habla, desarrollan cuestiones como la identificación radioactiva. Dicen que hasta en cuarta generación se notan síntomas que se pueden ligar a vivencias traumáticas sufridas en los campos por sus ancestros, ¿no? Digo, es muy interesante, esto es muy potente para pensar. Pero, a ver, lo que se plantea teóricamente es que, vamos a poner así, supongamos que acá no haya ninguna situación de ese porte, pero duelos no elaborados, padres que murieron de cáncer, por ahí no situaciones excesivamente trágicas, como puede ser en la cuestión de un genocidio, que al no ser elaborados por una generación, se transmiten a la descendencia, y que esa descendencia en su propia nueva generación lo resignifica con sus propias pérdidas. Por eso digo que acá está lo de la muerte del padre, de la madre, y el desamparo que él siente, no se le murió, ese padre que va hacia otra familia, tiene otro hijo. Ahí habría un campo interesante para pensar esto de lo que es la transmisión y cómo leer los síntomas con esta perspectiva. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Alguna viñeta que se les ocurra? Bueno, avanzo otro poquito. Algunos lineamientos así muy básicos de Caes, ¿sí? Caes, voy antes que Caes. Los que trabajaron yo dejé de trabajar hace muchos años con clínica de psicosis, pero los que trabajan con clínica de niños o con clínicas de borde, leen mucho una autora que también les recomiendo, que es Piera Olanier. Piera, antes que Caes, Piera era la mujer de Castoriadis, Piera trabaja un concepto que es sumamente útil y sigue siendo hoy como potentísimo para leer, que de hecho lo pueden hasta googlear y es fácil, y lo pueden leer de los textos que aparecen porque está bien recortado, que es la noción de contrato narcisista. Ella percibe en la clínica de niños psicóticos los déficits en la narcisización, digamos así, de esos niños, para decirlo en forma muy general. ¿Cuál es la idea del contrato narcisista? ¿Qué dice Piera? Piera dice que un niño, para poder crecer, tiene que contar con enunciados identificatorios, o sea, con padres que aporten no solo una serie de propuestas valorativas en sus ideales, sino que además los invistan con cierto tipo de ideales que van a ser aquellos que van a cumplir en el futuro. O sea, que hay un movimiento de tomar lo que se te da para poder anclar y poder investir aquello que voy a cumplir, que sería lo que Freud decía, los sueños irrealizados de los padres, ¿no? Cuando hablaba de Su Majestad el Bebé, decía que todo niño en la leche materna lleva, además de tomar la teta de la mamá, los sueños irrealizados de sus progenitores. Y esto, mal que nos pese, nos va a pasar a todos, absolutamente a todos. Entonces, tenemos que ver con eso y evidentemente lo vamos a transmitir más que nos pese, ¿no? Pero más que nos pese quiere decir que eso está muy bueno, decía Piera, porque aquel que no tiene esa investidura de sueños de los padres va a tener déficits, y eso ustedes acá lo deben ver un montón, pero a su vez para que ese aparato psíquico pueda,
desvincularse de la dependencia materna, crecer saludable, lo que ustedes quieran decir, tiene que haber una investidura de ideal a futuro, de un nuevo lugar a cumplir. Entonces ella dice algo muy interesante, que después Caes lo toma y lo lleva, lo desarrolla enormemente, que es, ¿cuál es la idea del contrato? Es una permuta, es decir, hay algo a cambio de otra cosa. O sea, el niño, que sería el eslabón generacional, va a tomar y recibir el mandato de sus ancestros a cambio de poder en el futuro constituirse en un sujeto diferenciado de los mismos. Entonces, ese contrato asegura la continuidad de las generaciones y permite un nuevo eslabón en la cadena, no solo ser un transmisor y quedar atrapado en esos mandatos, en esos deseos, sino desde esa investidura de ideales donde el hijo es un otro que va a cumplir algo que yo no, ahí adquiere su propia subjetividad. Es una idea interesante, muy interesante para pensar la clínica. Caes la toma y es que dice Caes que este contrato entre el sujeto del inconsciente y el sujeto del grupo, palabras que usa Caes, sujeto del inconsciente es ese en formación, sujeto del grupo es esa familia que tiene varios, es una cantidad de inconscientes agrupados que portan la cultura y los deseos irrealizados, que eso es la base de todo vínculo intersubjetivo. Todo vínculo intersubjetivo, que es todo vínculo, todos somos sujeto del vínculo, o sea, y ahí hay un cambio epistemológico, no es que la mamá es el sujeto y el bebé es el objeto, que es una forma de pensar la constitución psíquica, sino que aún entre una mamá y un bebé hay un sujeto del vínculo, que es el niño, otro sujeto del vínculo, que es la mamá, que tienen niveles de intercambio, obviamente asimétricos, diferentes, diferenciados. Que ese contrato entre es la base, es el meollo de la realidad psíquica del vínculo. O sea, que en vez de la realidad psíquica ser la realidad psíquica inconsciente, como planteaba Freud, la pulsión y sus identificaciones, el inconsciente es un sujeto de grupo. O sea, en el inconsciente somos intersujetos. No hay posibilidad de que haya inconsciente si no haya un intersujeto, un sujeto del grupo o un sujeto del vínculo. Y en los vínculos intersubjetivos, todo vínculo intersubjetivo porta algún tipo de alianza, es decir, algún tipo de intercambio que está en la base inconsciente de ese vínculo. Lo que uno le pide al otro y el otro va a hacer con eso. Caes tiene mucho desarrollado, bastante complejo, él habla entre lo que los grupos y los sujetos de un grupo, cuáles son las tareas que deben hacer para habitar, para poder ser sujetos de ese grupo, los sujetos. ¿Y qué demanda el grupo a los sujetos para seguir siendo grupo? ¿Lo digo de nuevo? ¿Se entiende? Esta sería la base teórica de sus desarrollos. Por ejemplo, los grupos nos demandan a los que estamos habitando el grupo ciertos movimientos para poder seguir siendo grupo. De cada sujeto que integra el grupo para que ese grupo se mantenga como grupo. A su vez, el sujeto necesita del grupo. Pongamos, nosotros, ustedes, los que estamos acá, necesitamos de este grupo para nuestro trabajo, para formarnos, para pertenecer a un conjunto, para desarrollar, llamémosle grupo institución. Yo vivo en Ares, soy muy antigua, Laura Bonaparte, demanda de ustedes para que se sostenga una serie de operaciones psíquicas inconscientes para sostenerse como grupo. Y eso es muy interesante para pensar, porque eso permite intervenir sobre los grupos, intervenir sobre las instituciones, en un constante doble registro. No solo es porque vos tal cosa, ¿sí?, sino además el grupo esperaba tal cosa de vos y vos no pudiste hacer tal cosa. Digo, hay entonces una trama para intervenir sumamente interesante. Bien. Estamos a 5 minutos. 10 a 10 minutos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Vale. Discutiendo al interior del equipo es si pensar a las familias de los y las pacientes como pacientes también o no, ¿no? Que bueno, una de las viñetas que
no me acuerdo si te habíamos enviado, era esta de una situación de violencia de género, donde una paciente, bueno, se había internado y su pareja vino a buscarla. No, bueno, una situación que ocurrió hace poco, y muchas de las discusiones en los equipos era, bueno, pero esa persona era un paciente, tenía que ser pensado de esa manera o no, cómo se lo trata, cómo se lo aborda. Me voy a sentar. ¿Se sigue escuchando? Sí. A mí me parece que esa pregunta debe ser, a ver, yo diría sí. Como psicoanalista, rápidamente contesto que sí. Todo lo que les dije recién muestra que para nosotros los psicoanalistas, que tenemos una perspectiva vincular, es sujeto, a ver, es paciente, es sujeto de nuestra intervención, son sujetos de nuestra intervención, las familias, los grupos, los individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que ahí se produce una trama que necesita ser escuchada y intervenida por nosotros. Entonces, supongo que esa es una pregunta muy interesante para hacer, que no sé si todo, a ver, en la medida que tengas un marco compartido donde lo pensás desde esta perspectiva, lo podés pensar fácilmente. A lo mejor en otra perspectiva de la salud mental, donde este no sea el marco teórico, probablemente no acuerden con esto y piensen que el sujeto de intervención es el paciente consultante, ¿sí? Y sus vínculos, lo que viene pueden ser parte de conseguir una adherencia al tratamiento, un obstáculo para la adherencia al tratamiento, y ahí lo que estaría bueno es sostener, en todo caso, el respeto por esa diferente perspectiva, pero dentro de una perspectiva, digamos así, y ahora avanzo más, que permite el psicoanálisis de la salud mental, donde el objeto de intervención de la salud mental es todos los pacientes implicados en la consulta, digamos así, obviamente con un orden de prioridad diferente, porque ahí hay un aporte que el psicoanálisis da para poder contestarse por eso, pero también hay una posición ética en relación a cómo pensamos las prácticas en salud mental. Una posible posición ética, no digo que las otras no sean posiciones, son otras posiciones éticas, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante. Estas teorías sí permiten dar cuenta de por qué pensamos, ¿sí?, que en la trama que hay un consultante, hay como un motivo de consulta desencadenante, Pepe, Luca, José, y hay una trama que llega a la consulta. Con suerte, ojalá que venga algo de la trama, porque si no, peor, o sea, la carencialidad es mucho mayor. Tenés mucho menos posibilidades de intervenir sobre eso. Entonces, hay una trama, la trama es la novia, la vecina, la mamá, la abuelita, el tío, el hijo, no sé. Bueno, la complejidad de esto es que hace más difícil, complejiza el campo de intervención, ¿no? Si uno lo reduce, es menos agobiante, qué sé yo, me parece que hay algo de eso. ¿Contesta la pregunta? Sí. No sé si va a llegar hasta acá. Bueno, no, más que nada nosotros nos preguntamos, trabajamos con pacientes en su mayoría adultos, ¿no? Y a veces nos preguntamos esto de por qué, desde alguna mirada, o sea, por qué tenemos que convocar a las familias o al referente o a otro efector social, pero puntualmente a la familia si es un sujeto entre comillas adulto. Entonces, por ahí uno se pregunta esto, ¿no? ¿Qué lugar adquiriría estos que vienen en calidad de familia, ¿no? Digamos, si es pertinente, ¿no? Digamos, bueno, ahí está un poco por ahí la conformación de la pregunta, la duda. A ver, ahí hay algo que por ahí yo no dije, pero yo me formé también no sé decir un psicoanalista y no me sale decir un psicoanalista, con David Maldavsky, que es alguien que tomó los desarrollos de Lieberman y escribió varias cosas muy interesantes sobre nuestra clínica. En realidad es licenciado en literatura, autorizado como psicoanalista porque, bueno, trabaja en ese campo, ¿no? Y yo digo, él habla de la clínica del desvalimiento. A mí me sigue gustando esa forma de nombrar. Él trabajó la clínica del desvalimiento y tomó todo lo que Freud no desarrolló, digamos así,
y trabajó sobre lo que serían todos los trastornos de borde, los trastornos narcisistas de personalidad, las adicciones, abrevando en la teoría de las neurosis tóxicas y las neurosis actuales freudianas. Muy interesante para leerlo, muy. Les puede dar muy buenos instrumentos para pensar alguna de las clínicas. Yo diría que en la clínica del desvalimiento, que es un poco lo que nosotros trabajamos en las catástrofes sociales, cuando hay muy poco aparato psíquico disponible, cuando hay muy pocos anclajes vinculares, hay muy pocos enunciados identificatorios que acompañen, a mí me parece que poder pensar la trama consultante como paciente es la posibilidad de intervenir. O sea, si no, es ir como degradando la consulta a su máximo nivel de psiquiatrización. O sea, ok, está loquito, lo sedás, lo medicás. Entonces, me parece que hay toda una militancia, y me parece buenísima las preguntas de ustedes que están acá implicadas en esta práctica, que ustedes militen por esto, porque, digo, a ver, hay una respuesta teórica. Si trabajan en trama, hay posibilidades de vincularidades, de pequeñas alianzas que le van a dar posibilidad de intervenir en ese campo para producir un poquito más de subjetividad en el afectado, un cachito más. Entonces, eso sostendría el por qué pensar que el paciente es la trama que consulta, que tiene un designado llamado fulano, y si te quedás sin esa trama, es tan poquito lo que queda que a ustedes se les reduce el campo de intervención a la mínima expresión. Entonces, ahí me parece que hay algo, yo creo que hay una convocación, una convocatoria que militen por eso, o sea, a que ustedes militen en el buen sentido, muestren el anclaje teórico y la pertinencia de eso para que el campo de intervención no se les reduzca cada vez más. Sobre todo teniendo en cuenta los estragos que produce el consumo, ¿no? O sea, el consumo... el consumo problemático, las adicciones, ustedes tienen una población carenciada de sus soportes, carenciada de lo mínimo, carenciada de sus tramas familiares y además pacientes diezmados por efectos de los tóxicos. Entonces, el campo psíquico es mínimo, recontra mínimo, y nosotros estamos formados para operar sobre el campo psíquico, psicosocial, ¿no? A ver, psicosocial, tomando por psíquico toda esta teoría, todo esto que decimos, lo interno, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo, ¿sí? Entonces, sí, a ver, David Maldavsky, busca Clínica del Desvalimiento, es un autor difícil, pero algunos textos están buenos y tienen muchos casos clínicos. Y a mí no me gusta recomendar mi propia producción, Vanessa ya me conoce, y no sé si ni siquiera se consiguen los libros. Hay 2 libros que publicamos nosotras que se llaman Intervenciones en situaciones críticas, que ahí trabajamos bastantes, que fue el fruto del trabajo con catástrofes sociales, pero hay muchos equipos de salud en esos libros que trabajan con clínicas de borde. Ahí también vas a encontrar algo de cómo pensar el desvalimiento y cómo intervenir sobre la clínica del desvalimiento. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Bueno, creo que estamos, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias, un gusto.